Muy buenas tardes, querido amigo y amiga. Hoy te voy a compartir un acontecimiento que me marcó en este último tiempo de mi vida. Cuando yo tenía 57 años, estaba a cargo de un colegio parroquial y tenía que construir un nuevo edificio de jardín de infantes en el mismo lugar donde había un edificio viejo que ya no servía. Pero tenía que hacerlo en 1 mes y 20 días, aprovechando el tiempo de las vacaciones de verano. Habíamos planificado muy bien para terminarlo en ese plazo. Sin embargo, a la hora de la construcción, me quedé prácticamente solo con el arquitecto y sus obreros, ya que el resto del personal se tomó las vacaciones, inclusive la cocinera, la sacristana, la secretaria, etc. Era muy estresante para mí porque teníamos que terminarlo sí o sí antes del comienzo de la clase. Pero también yo sentía la necesidad de descansar un poco en este tiempo, porque una vez comenzadas las actividades del año ya no podía hacerlo. Así doblegué mis esfuerzos para tenerlo todo listo. Luego me fui unos días a una casa de mi amigo para descansar, donde no llegaba la señal para el celular. Había llevado una pequeña custodia para el Santísimo, para la adoración. Estaba tan cansado que no podía hablar prácticamente o no tenía ganas de hablar con nadie. Solo me quedaba delante del Santísimo, colocado sobre un altarcito que armaba en su jardín. 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y todos los días. Un día de esa adoración me acordé una frase del Señor del capítulo 11, versículo 28 de San Mateo. Vengan a mí todos los que están agobiados y fatigados, yo los aliviaré. Y le dije al Señor, Señor, yo no te creo en esa frase, porque mi cuerpo rígido, cansado, dice lo contrario. Así que yo no podía decir que creo en tu palabra. Después de un rato, el Señor me contestó, diciendo, a pesar de todo lo que dijiste, yo te confío. Era una respuesta muy grata, muy sorprendente, de mucha consolación para mí, porque yo esperaba un reto de su parte. Así continué 2 semanas de la misma manera, y cuando llegó el último día, ya recuperado, y le pregunté al Señor, Señor, ¿quieres decirme algo? Y Él me contestó, sí, te voy a decir lo que quiero, anótalo. Entonces empecé a anotar. Dice más o menos así, no te preocupes tanto por adquirir muchos conocimientos leyendo muchos libros. Quédate conmigo. Entrégame todas tus preocupaciones, proyectos pastorales, tus limitaciones y tu dinero, porque de esa manera yo te voy a hacer como una hoja en blanco donde voy a dibujar en tu vida mi voluntad. Reza mucho el rosario porque la Virgen María te enseñará, te introducirá en mis misterios. Y te repito, que entregues todo, absolutamente todo, para que te conviertas
en cheque en blanco donde yo voy a firmar. Yo no sabía de qué se trataba el cheque. Después continuó diciendo que tenía que preguntarle al Señor todos los días cuál era su voluntad y discernirla con la Virgen María. Cuando llegué a este punto, ya se me acabó la hoja y el tiempo porque tenía que volver a mi parroquia. Cuando llegué a la estación o a la terminal de ómnibus, ya tenía la señal en mi celular y no encontré ninguna cosa importante. Después de haberme despedido de mis amigos, ya en el micro, me acordé de revisar los correos electrónicos, donde encontré la noticia de que el nuncio apostólico me buscaba desde hacía varios días. Inmediatamente me puse en contacto con su secretario, quien pidió que me presentara al día siguiente. Cuando me encontré con el nuncio, después de un breve saludo, él me comunicó la voluntad del Papa de haberme elegido como candidato para el obispo y nombrarme como tal. Y a esa voluntad le dije 3 veces, bueno, y bueno, le dije, ¿sí? Como manifestación de mi voluntad, de mi consentimiento. Contesté así tan cortito porque yo ya me di cuenta de qué se trataba de esa hoja en blanco de aquella vez del día anterior y me di cuenta cuál era el título del cheque que el Señor había firmado el día anterior. Así obra el Señor, prepara a su servidor para la misión que Él encomienda, a pesar de todas las limitaciones de sus servidores. Así comenzó una nueva etapa de mi vida como obispo. Pido a Dios y a ti para que intercedas con tus oraciones para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Que Dios también te bendiga a ti para que también se cumpla su voluntad en tu vida. Y ahora te doy la bendición. Que el Señor te bendiga, te proteja, que la Virgen María te acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.